noches, bienvenidos a Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la academia y el empresariado para el desarrollo de la región Caribe. Barranquilla se convirtió en el escenario del 25º Congreso Nacional de Exportadores organizado por Analdex, en el cual los empresarios de Colombia hablaron sobre competitividad, innovación y productividad. A continuación los invitamos a ver el siguiente informe sobre el cubrimiento especial que hizo Mérito Empresarial de este Congreso Nacional de Exportadores. Al presidente Santos le debemos la internacionalización de la economía colombiana, dijo el presidente de Analdex, Javier Díaz, al clausurar el 25º Congreso Nacional de Exportadores que durante 2 días se reunieron en el Country Club de Barranquilla. Creemos que la alianza público-privada debe también poner como ejemplo a aquellos empresarios y aquellas personas que hacen bien las cosas, que le muestran al resto de la comunidad empresarial que se puede ser exitoso. Durante su intervención, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que su gobierno está haciendo la tarea para mejorar en infraestructura y en todos los demás aspectos logísticos que tanto urgen a los empresarios. Y mencionó que los desembolsos solo para todo tipo de carreteras aumentaron, sin contar las grandes licitaciones, en un 36% este año. En este año, en lo que llevamos de este año, las exportaciones han venido descendiendo marginalmente, pero eso tiene su explicación. La caída en la parte especialmente del carbón y los precios de los productos minero-energéticos. Esa es la explicación, porque el resto del aparato exportador sigue creciendo. Y ustedes y yo nos pusimos una meta muy ambiciosa, que es triplicar las exportaciones no mineras, y creo que hacia allá tenemos que seguir encaminados. Por su parte, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, fue contundente en sus críticas a la forma en que los gobiernos han abordado el desarrollo de las infraestructuras e hizo un llamado para que la política se mantenga al margen de los grandes planes de desarrollo en la materia. Pues que haríamos el oso internacional si no tuviéramos carreteras para poder atender el reto que nos señalan los tratados de libre comercio. A finales de este año tendremos 15 tratados de libre comercio suscritos en Colombia y si no tenemos cómo llegar a los puertos, pues hacemos un oso internacional. Por su parte, Catalina Ortiz, gerente de Impulsa, dijo que para el gobierno es importante fomentar el emprendimiento y la innovación, quitando el estigma de que la ambición es algo negativo, ya que uno de sus objetivos es ayudar a que cada vez más personas puedan asumir el reto de poner en marcha sus ideas de negocios, ya sea con financiación y asesoría. Y eso está muy relacionado con el tema de la internacionalización. Realmente un crecimiento extraordinario por encima del promedio se tiene que hacer con una visión global, se tiene que hacer pensando cómo hacer las cosas diferente. Si todas las empresas hacen las cosas de la misma manera, pues no habrá aquellas que realmente se puedan destacar y conquistar mercados internacionales. Hoy hablamos mucho acerca del tema de cómo tenemos que cambiar la mentalidad y la cultura, que en efecto tenemos desafíos de infraestructura y de otro tipo, pero una de las cosas más importantes es pensar globalmente, creernos un poco el cuento de que somos buenos, de que sabemos innovar, de que nuestras empresas pueden triunfar por fuera. Tenemos muchos ejemplos de eso. Barranquilla es una cuna de emprendimiento corporativo en particular y un poco este escenario nos sirve para recordar a los exportadores que sin innovación definitivamente nunca vamos a poder sofisticar suficientemente la oferta exportable de este país. Igualmente, fueron reconocidas por la Asociación Nacional de Exportadores Analdex y Proexport Colombia 6 empresas y 2 trabajos periodísticos con el Premio Nacional de Exportaciones 2013 por el aporte a la actividad exportadora, a la diversificación de destinos y de productos, a la generación y sostenimiento de empleo y a mejorar el entorno económico-social del país. Ahora vamos a nuestro primer corte de comerciales, pero volveremos en unos segundos a Mérito Empresarial TV. Sociedad Portuaria de Santa Marta, orgullo de Colombia para el mundo.
En la entrevista central de hoy, nuestro director Martín Tapias conversa con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, doctor Sergio Díaz Granados, que habla de la proyección internacional que tiene nuestro país ahora que se han firmado los TLC con los diferentes países. Amigos de Mérito Empresarial, qué bueno que nos permiten estar con ustedes. Hoy con un invitado muy especial, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, y vamos a hablar con él de varios temas que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con el desarrollo empresarial. Ministro Sergio Díaz Granados, gracias por permitirnos este diálogo con usted. Y bueno, a los tratados de libre comercio le están echando la culpa, la responsabilidad de todo lo que ha sucedido, las marchas, las protestas, las situaciones que se han generado en el país. ¿Cuál es el contexto y qué percepción tiene usted de esta situación que se está presentando? Muchas gracias, Martín. Es importante entender de dónde viene Colombia y para dónde va Colombia. Nosotros queremos que este país esté integrado con el mundo. Es la mejor manera como podemos lograr que el país deje atrás sus rezagos de pobreza, de desempleo. La mejor manera de lograr que esta economía sea más fuerte es integrándola al mundo, no cerrándola, no aislándola. Hemos tenido un problema acumulado en el campo colombiano de décadas de atraso, producto de la violencia, producto del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerrilla. Y esto le ha infringido unas cargas muy pesadas al campo colombiano, de atraso. Por eso las protestas que pasaron ahora, que han pasado muchas veces en el pasado, tienen razón y tienen sustento en esas causas, no en los acuerdos de comercio. Muchos de estos acuerdos apenas llevan un mes de haber comenzado, o un año en el caso de Estados Unidos. Y peor aún, en el caso de Estados Unidos están aumentando las exportaciones agrícolas y agroindustriales, están comenzando a crecer hacia el mercado americano. Colombia no es pionera en América Latina en materia de acuerdos de comercio y en integración internacional. Somos el 9º país de 10 que tienen acuerdos de comercio con Estados Unidos. Los países que ya tienen acuerdo con Estados Unidos, todos sin excepción, y está la evidencia con los números y las cifras, con rigor demuestran que las exportaciones agrícolas y agroindustriales de los países de América Latina, desde México hasta Chile, han aumentado. Países como Nicaragua, como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, como Costa Rica, Perú, por citar solamente algunos, han aumentado sus exportaciones. Ministro, en este proceso de los tratados de libre comercio, ¿cuáles son los resultados que ya se pueden mostrar? Miren, son muy discientes los resultados en general, aún en el contexto internacional que estamos viviendo. En el caso del acuerdo con Estados Unidos, en poco más de un año y medio que llevamos de puesto en marcha el acuerdo internacional con Estados Unidos, si quitamos carbón y petróleo, las exportaciones generales crecieron hacia Estados Unidos casi un 6%. Las industriales inclusive crecieron. Por supuesto tuvimos descensos en café, que todos conocemos, la reducción en la producción de café el año pasado, pero nada tiene que ver con el acuerdo con Estados Unidos. Es un problema interno de Colombia, la caída de la producción de café que no se puede asociar al acuerdo internacional. Son muchas las voces que se han levantado para decir que la responsabilidad de lo que nos pasa en el caso del campo, de nuestros atrasos, no tiene nada que ver con los acuerdos internacionales. Y las demostraciones ahí están. Todos los acuerdos que ha firmado Colombia le han significado un crecimiento del comercio internacional colombiano, con Venezuela, con la CAN, con México. El caso de México es mucho más diciente. Hemos venido 10 años atrás, un comercio que no llegaba a los 100, 150 millones de dólares, a casi 800 millones de dólares de exportaciones a México, o con el caso de Chile, como el caso de Estados Unidos y muy próximamente con la Unión Europea. Es decir, estos acuerdos tienen el potencial a mediano y largo plazo, pero además los acuerdos no son inmunes a lo que le pase con los ciclos económicos a las economías con las cuales tenemos un acuerdo. Si yo tengo un acuerdo comercial con Venezuela durante 20 años y el acuerdo nos permite ir llevando las exportaciones en crecimiento, pero hay un problema en Venezuela político con Colombia, o hay un problema como pasó en el 2008 y en el 2009 en la economía entre los dos países, por supuesto el acuerdo no va a operar ni va a dar su resultado en ese ambiente. Pero nadie puede dudar que en los 15 años que tuvimos el acuerdo con Venezuela, el comercio pasó de casi 300 millones de dólares a casi 6.000 en 15 años. Y lo mismo nos está pasando con Estados Unidos en el largo plazo, nos está pasando con el resto de los países de América Latina. Entonces, a los tratados hay que dejarles que produzcan su efecto en el tiempo. Pero algunos han tratado de confundir rebajas unilaterales de aranceles con tratados de libre comercio. Han tratado de colgarse de un problema que tiene el campo, que es real, producto de otros factores y otras dimensiones, para asignarle responsabilidad a unos acuerdos que apenas comienzan de lo que está pasando. Por eso se hace referencia que en el caso de la papa, la protesta que vimos en Boyacá y en Nariño,
Hay que recordar que las importaciones de papa en Colombia no alcanzan a ser ni el 0,7% de la producción nacional. Es realmente insignificante las importaciones de papa versus el tamaño de la producción nacional y versus el consumo nacional. Pero que hay un problema en el sector papicultor es indiscutible. Nadie está discutiendo si hay o no hay un problema en el sector papicultor. Lo que aquí estamos diciendo es la responsabilidad de lo que pasa en el sector papicultor no es de los acuerdos comerciales. Tiene otro origen distinto. El origen está de pronto en la calidad de las semillas o está en problemas de propiedad intelectual en las semillas, como alguien ha tratado también de sugerirlo, o están los problemas de los créditos, el acceso a la financiación, o están los problemas de comercialización, o están los problemas de los fungicidas, o los insecticidas, de los agroquímicos, de los fertilizantes. Es decir, están en otras dimensiones y sobre esas las que hay que trabajar. Por eso la convocatoria a hacer un gran pacto por el campo que no solamente le sirva a uno u dos cultivos, sino que le sirva en general a todo el mundo rural colombiano. Ministro, en esa línea, ¿cómo va el tema de la competitividad, de la innovación, que también es el reto para los empresarios del país? Miren, en el último año y medio hemos creado un programa que se llama Impulsa, que lo opera Bancoldex, que es un banco de segundo piso, un banco del gobierno, donde hemos puesto estos recursos no reembolsables para las empresas. Más de 20.000 empresas se han visto beneficiadas de cerca de 180.000 millones de pesos en recursos asignados en innovación, porque entendemos que el gran motor de crecimiento del empleo en nuestra economía lo dan las empresas, no lo da el gobierno crea las condiciones, pero el empleo lo generan los empresarios. Por eso tenemos que ayudar a las empresas a que crezcan, pero no solamente las grandes, es que el 80% del empleo en Colombia nos generan la pequeña y la mediana empresa. Luego toda la política está orientada justamente a la pequeña y a la mediana empresa, ayudarle a su crecimiento. Tenemos cientos de historias, yo diría miles de historias de progreso asociadas a pequeñas y medianas empresas en municipios y en regiones de Colombia que uno no se las imaginaría. Desde Boyacá y Santander hasta el Caribe hemos encontrado muchas empresas pequeñas comenzando a exportar, que de pronto sus tamaños de exportación parecieran insignificantes en el volumen general, pero esas exportaciones, por pequeñas que sean, soportan empleos y esos empleos soportan familias que hoy viven de ese empleo exportado. De manera que ahí es donde tenemos que mantener el rumbo y la consistencia. Hemos dicho que la innovación dentro de las empresas es una necesidad que no se discute. A nadie le cabe en la cabeza discutir si debemos o no debemos apoyar la innovación. Eso todo el mundo lo da por sentado. El tema es el cómo lo hacemos. Aquí hemos tomado los recursos de Bancoldex, los rendimientos del banco y le hemos llevado el 100% de ellos a un programa que se llama Impulsa, justamente para ayudar a los empresarios con recursos no reembolsables a que hagan su transformación, con convocatorias abiertas, para que los empresarios se presenten y mejoren sus productos o mejoren sus procesos, y de esa manera puedan llegar más lejos en los mercados internacionales. Ministro, usted como hombre del Caribe, ¿qué le dice a los empresarios? ¿Sí están aprovechando este escenario, estas oportunidades y estos retos que se plantean? Yo creo que esto es una realidad que apenas está comenzando. No tenemos un mes con el acuerdo con la Unión Europea, no llevamos un poco más de un año con el acuerdo con Estados Unidos. Ahora que apenas estamos comenzando a ver los primeros pasos, estamos a puntas de firmar ya el acuerdo con Panamá. No teníamos un acuerdo con Panamá siendo nuestro país hermano, tenemos un acuerdo comercial con Panamá. Muchas empresas en Barranquilla, por ejemplo, o en Cartagena, están interesadas en exportar a Panamá porque es su mercado cercano y vecino. O a Costa Rica, no teníamos acuerdo con Costa Rica y lo vamos a tener apenas ahora entra su tránsito en el Congreso colombiano. Imagínense que solamente la suma de Panamá y Costa Rica son casi 11 millones de consumidores más, es casi que otro Caribe más conectado con nosotros por la vía de los acuerdos comerciales. Ahí podemos llegar con nuestros productos, llegar con nuestros servicios y ser muy eficientes. Aquí hay muchas empresas buenas en la ciudad, en el caso de Barranquilla, en materiales de construcción, en farmacéutica, en productos alimenticios, que ahora van a poder expandir sus mercados hacia Centroamérica. Ojalá prontamente lo podamos hacer hacia República Dominicana y otros países de la región y, por supuesto, mucho más lejos. Por eso yo creo que la región Caribe como un todo es la que más le interesa esta agenda de integración internacional, porque Colombia ha vivido casi 70 años en el proteccionismo y a la costa no le dejó sino pobreza y atraso. Y esta década es donde hemos comenzado a ver que por fin las ciudades de la costa tienen más controlado el problema del desempleo, pero apenas estamos comenzando a sentir el viento a favor en la región. De manera que es la hora de tomar estos vientos que están soplando en dirección hacia donde se necesita para que la región despliegue sus velas. Por supuesto, hay una cantidad
de asuntos pendientes en materia de competitividad que lo hemos discutido, las vías, los distritos de riego, la mayor integración entre las ciudades del Caribe colombiano, mayor apuesta por la educación, la educación superior, para poder integrar cada vez más a los caribeños a una época moderna como la que estamos viviendo en el siglo XXI. Pero es indiscutible que un joven hoy de 20 años o de 22 años que está entrando a la universidad o saliendo de la universidad va a tener un escenario de oportunidades mucho mayor que el que tuvo la región hace 20 o 30 años. Eso es indiscutible. Por último, ministro, Hotel El Prado, que es un tema de importancia, de interés para toda la gente en Barranquilla. Miren, desde el comienzo de la administración del presidente Santos hemos dicho que esos bienes que estaban en manos de la dirección del presidente pasaran a manos del Fontur. Aquí estuvo la viceministra, ya hoy directora de Planeación, Tatiana Orozco, justamente en el proceso de preparar los términos que permitirían darle el mayor desarrollo posible al Hotel El Prado. El hotel hay que verlo como una pieza importante en la creación del clúster de turismo, de negocios y convenciones en Barranquilla, junto con la construcción del Centro de Convenciones Puerta de Oro. Estas dos piezas centrales van a ayudar a Barranquilla y al aeropuerto de Barranquilla a volverse realmente dinámicos y a convertir a Barranquilla en un gran eje, no solamente del Caribe, sino del país en el Caribe. Ministro, muchas gracias por este tiempo con Mérito Empresarial. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, ministro, y a ustedes, amigos de Mérito Empresarial, los invitamos a unos mensajes. Ya regresamos con más información. Somos GESELCA y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. GESELCA, energía que construye futuro. ProExport Colombia adelanta un proceso de regionalización para que las empresas del país encuentren la información necesaria para utilizar los beneficios de los TLC. Un llamado a los empresarios de la costa Caribe y el resto del país para que pierdan el miedo a exportar y aprovechen las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, hizo la presidenta de ProExport, María Claudia Lacutir, durante el 25º Congreso Nacional de Analdes, que se realizó en esta ciudad. Sí hay oportunidades a nivel internacional, independientemente de los contextos internacionales en que se está moviendo la economía mundial. Los empresarios colombianos han logrado llegar a sitios muy remotos, con productos de calidad, con productos innovadores que tenemos que continuar haciendo, siempre y cuando podamos hacerlo con responsabilidad, con un compromiso de largo plazo, rompiendo esos mitos de que no lo podemos hacer y generando más realidades. En el país, ProExport trabaja en el proceso de regionalización para que a través de una información detallada por región, los empresarios puedan encontrar oportunidades en los tratados comerciales. Esto ha generado un crecimiento importante de aprovechamiento de los tratados como también de aprovechamiento de los mercados internacionales. Sin embargo, cuando uno mira las acciones y las actividades que nos acompañan los empresarios de la costa, podrían ser muchos más. En eso está todavía en proceso, pues estamos en proceso en conjunto con la Cámara de Comercio, con Pro Barranquilla, con la Alcaldía, en generar mayor interés en los empresarios para que nos acompañen a los mercados internacionales. Con Estados Unidos hay 1.050 nuevas empresas exportando y con Canadá hay más de 120, lo que indica que se han aprovechado los tratados de libre comercio, identificando nuevos mercados. El Gobierno Nacional, a través de Bancoldex, dispone de una línea de créditos para apoyar el crecimiento de los industriales. El Gobierno Nacional, a través de Bancoldex, dispuso recursos por 380 millones de pesos para cubrir necesidades de liquidez y de inversión en activos fijos y bienes de capital en los empresarios del sector industrial, con amplios plazos y condiciones blandas de tasas de interés. Más allá de lo que es el crecimiento simple de los créditos, que estamos creciendo, estamos desembolsando unas cifras bien importantes acá en el Atlántico y en la costa Caribe, más de casi alrededor de 80 mil millones de pesos en este año. Lo importante es a dónde están saliendo los recursos, y lo importante es que entender que más de la mitad, el 52% de los recursos están destinados a lo que es modernización de las pymes. ¿Eso qué significa? Que las pymes acá en Barranquilla están adquiriendo activos fijos, ¿para qué? Para producir más, para vender más, para que les vaya mejor. Como compromiso con el plan de impulso a la productividad y el empleo, se busca que las empresas del sector industrial sean más competitivas, innovadoras y modernas. Tenemos en Bancoldex una meta para el año de más o menos 3.3
billones de pesos a nivel nacional. Así que, y más o menos el 10% es para la costa caribe, así que esperamos superar los 330.000, 350.000 millones de pesos. Los créditos desembolsados por Bancoldes permiten aumentar la competitividad y el encadenamiento productivo de los empresarios. La Universidad Simón Bolívar realizó el lanzamiento del libro Navegando en un cuento, charlas con David Sánchez Juliao, del escritor Carlos Arboleda. Como un homenaje al escritor que rescató la tradición oral de la región Caribe, la Universidad Simón Bolívar presentó a la comunidad académica el libro Navegando en un cuento, charlas con David Sánchez Juliao. Este libro es una entrevista larga, fueron 175 preguntas que yo le hice durante 3 días y medio. Lo invitamos en Caldas a un evento de escritores en un pueblo que se llama Aguadas, al norte del departamento de Caldas, y allí nos encerramos 3 días y medio. Yo le había mandado previamente las preguntas, me había leído obviamente toda su obra, y entonces el libro es parte de sus vivencias, parte de su obra, pero también lo que él opinaba sobre la vida, sobre lo que opinaba sobre la muerte, lo que él opinaba sobre el amor, sobre el yoga. David fue un hombre que viajó mucho, entonces también hablamos mucho de sus viajes. Es decir, es una radiografía muy completa y muy extensa de lo que fue David Sánchez Juliao. El evento fue un viaje a través del tiempo y en el cual se recordó al hijo ilustre de la universidad, el sociólogo David Sánchez Juliao. Leer la obra de Carlos Arboleda y escucharlo a él es como escuchar y vivir plenamente a David Sánchez Juliao. En el acto se hizo énfasis en la entrañable amistad que Sánchez Juliao tuvo con el doctor José Consuegra Higgins, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar. En realidad nosotros consideramos a David Sánchez Juliao como un hijo. El doctor Consuegra siempre lo andaba regañando, diciendo, nunca se puso disgustado por nada de lo que él le dijera y estuvo muy cerca de nosotros. Y ahora veamos la agenda cultural y empresarial de esta semana. El programa de Psicología y el Grupo de Investigación, Familia y Desarrollo Humano de la Universidad Simón Bolívar realizará los días 23 y 24 de septiembre en el Teatro José Consuegra Higgins el tercer simposio internacional sobre violencias y primer encuentro Género y Subjetividades. Este evento académico y cultural busca crear espacios para la reflexión y discusión alrededor de áreas temáticas como la violencia, las nuevas subjetividades y los estudios sobre género. La Cinemateca del Caribe en su sala Country proyecta la película El Gran Secreto. Un escritor de éxito lee su novela ante una multitud de entregados admiradores. En ella se narra la historia de un escritor fracasado que tiene la fortuna de encontrar un manuscrito, lo publica como suyo y obtiene un éxito espectacular que lo convierte en uno de los mejores escritores de su tiempo. El autor del manuscrito resulta ser un anciano que lo escribió durante su juventud cuando estuvo destinado en París tras la Segunda Guerra Mundial, época en la que encontró el amor de su vida. Una película para no perdérsela. I'm not who I thought I was, and I'm terrified that I never will be. He knew the life he wanted. He knew what he had to do to get it. Hasta aquí Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la academia y el empresariado para el desarrollo de la región Caribe. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestra cuenta de YouTube, que es Mérito Empresarial TV, y seguirnos en Twitter como @MéritoTV. Ahí puede, por supuesto, involucrarse con nosotros, mandar saludos y reportar sintonía. Que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles con más información.